Continuamos con el desarrollo del tema número 1. Hemos visto el concepto, las características, la necesidad del derecho internacional público. Vamos a ver ahora el fundamento, el contenido del derecho internacional público. El contenido del derecho internacional público está en dos premisas fundamentales: en normas de coordinación y normas de suprasubordinación. La mayoría de las normas del derecho internacional público son normas de coordinación, caracterizadas estas porque son creadas por los mismos sujetos a quienes se dirigen. Los sujetos las crean y hacia ellos mismos se dirige la norma, la regla, y tienen la posibilidad de crearlas, modificarlas, extinguirlas en cualquier momento. Por eso se llaman normas de coordinación. Y las normas de suprasubordinación son creadas por un órgano o un sujeto distinto a quien se dirige. Las crea A y se dirige hacia B, C y D. Y son de obligatorio cumplimiento, son imperativas atributivas y son del ius imperium, es decir, que no pueden ser relajadas por la voluntad de los particulares. Son del ius coeli, del ius imperium, no pueden ser relajadas en un momento determinado. Eso es en principio. En segundo lugar, el contenido del derecho internacional público lo podemos determinar por aquellas normas o reglas que van a regular a las organizaciones internacionales, su administración, su funcionamiento. Vale decir, por ejemplo, la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Carta de Funcionamiento de ambas. En tercer lugar, normas que van dirigidas hacia los sujetos, hacia el individuo, que van a regular su comportamiento y su forma de ser. Normas que van a regular el funcionamiento y la actividad de una organización, ONG o un organismo internacional que también tenga primacía o valedera en el tiempo del derecho internacional público. En suma, ese es el contenido general del derecho internacional público. Otros dicen que el contenido del derecho internacional público está dividido en dos partes: un contenido general y un contenido particular. Un contenido general que es el conjunto de reglas y normas que se va a dirigir a todo el contexto del derecho internacional público, tratados, acuerdos, pactos internacionales, en forma general, en forma grupal. Y un contenido particular que es el que van a ser de las relaciones bilaterales, multilaterales, a través de un pacto, de un acuerdo, de un tratado, de un convenio internacional, económico, político, social o cultural o tecnológico. Eso es, en suma, el contenido del derecho internacional público. Ustedes lo ampliarán en el libro de Fermín Toro Jiménez, está muy bien expresado, porque ahí aparecen normas de coordinación, normas de suprasubordinación, normas hacia los sujetos, normas hacia las organizaciones y a todos los sujetos internacionales, que es lo que le acabo de explicar. En segundo lugar, vamos a hablar ahora, una vez establecido el contenido, el fundamento del derecho internacional público. ¿En qué se basa el fundamento? El fundamento es, o son las teorías, o los análisis que se hacen los doctrinarios del derecho sobre en qué se cimenta, en qué se fundamentan las normas del derecho internacional público. Y al respecto hay varias teorías que vamos a analizar: la teoría iusnaturalista, la teoría voluntarista, la teoría normativista y la teoría marxista del derecho internacional público. En primer lugar, la teoría iusnaturalista se sustenta en la base aristotélica de la razón, del concepto de razón social, de la sociabilidad del hombre, que el hombre es por esencia racional y social. Y en ese concepto, racionalidad y social, Dios le da al hombre la posibilidad de distinguir entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, es decir, la capacidad de establecer criterios y una concepción y unos criterios que pueda llevar a la práctica. En tal sentido, la sociedad internacional está formada por ciudadanos, por elementos, por personas, y esos ciudadanos reglamentan el concepto, las características, la forma de ser, de expresión de lo que es el derecho internacional y la comunidad internacional, por ese carácter social, y lo van adaptando a ese carácter social y lo van modificando a ese carácter social con base a las necesidades sociológicas, jurídicas, políticas o económicas que vayan haciendo, teniendo como presente la idea de la sociabilidad, la racionalidad y de Dios, el concepto de Dios, hombre, razón. En segundo lugar, tenemos las normas de
voluntaristas, la teoría o la teoría de la tesis voluntarista, que habla de tres conceptos o ideas fundamentales. Primero, la idea clásica, la idea principal es: todo nace de la voluntad tanto individual como colectiva de los estados. En tal sentido, de allí se desprenden tres aspectos básicos: la teoría de la autolimitación de Jelinek, la teoría de la aplicación del die sobre el die y la teoría de la voluntad colectiva de los estados. ¿Qué dice la teoría de la autolimitación de Jelinek? Jelinek es muy práctico cuando afirma que los estados, a través de un tratado o un contrato o un convenio internacional, cuando lo firman, cuando lo acuerdan, se autoobligan, quedan obligados a cumplir el marco de sus deberes y, por supuesto, exigir sus derechos. Es una autolimitación. Los estados se autolimitan. Eso no significa que los estados pierdan soberanía o autodeterminación, sino que se restringen en su naturaleza propia de esa autonomía, porque tienen que cumplir los deberes y las obligaciones que nacen de los estados. Esa es la teoría de la autolimitación de Jelinek. En segundo lugar está la teoría o la tesis de la supremacía del derecho interno sobre el derecho internacional. Estos afirman que el derecho internacional nace porque existe el derecho interno. Si no existiese el derecho interno, no existiría el derecho internacional, tomando como base fundamental que el DIE o el derecho interno estatal va directamente a un territorio, a un espacio soberano determinado, mientras que el derecho internacional público engloba a toda la comunidad internacional. Pero si no existiese, si no existe, como dicen ellos, el DIE, el derecho internacional no se prolonga ni aparece en el tiempo y en el espacio. Y en tercer lugar está la teoría de la voluntad colectiva. Esta teoría de la voluntad colectiva nos explica lo siguiente: que los estados se asocian, los estados acuerdan convenios o pactos internacionales multilaterales o plurilaterales, se adhieren a un tratado, a un convenio en forma colectiva, sienten la necesidad, porque recuérdense, cuando hablamos de la necesidad del derecho internacional público, ningún estado es autárquico, por eso aparecen las relaciones internacionales. La autarquía es la posibilidad de satisfacerse los estados todas sus relaciones económicas, políticas y sociales, y no hay ningún estado en el mundo que pueda satisfacer todas sus necesidades. Por eso no hay autarquía. En tal sentido, es bueno entender e interpretar que por eso, conforme a lo visto en la clase anterior, la necesidad del derecho internacional público aparece porque los estados deben y necesitan interrelacionarse con otros sujetos internacionales para no quedar aislados, para no quedar en el ostracismo. Esa es la teoría de la voluntad. Llevamos entonces dos teorías: la naturalista, con base en la tesis aristotélica, y la teoría voluntarista de la voluntad de los estados. La tercera teoría que es bueno analizar y que también deben ustedes complementar es la teoría de Hans Kelsen, la teoría normativista o positivista Hans Kelsen. Hans Kelsen nos habla a nosotros de que el fundamento, la base esencial del derecho internacional público radica en una norma suprema, en una norma superior, fundamental, que se extiende en el tiempo y el espacio. Y esa norma superior o suprema o exterior está fundamentada en dos cosas: los tratados internacionales como acuerdo entre las partes y la costumbre jurídica internacional. Recuerden que estoy hablando de la costumbre jurídica, no estoy hablando de la mera costumbre que es la repetición de actos en el tiempo y espacio. Estoy hablando de la costumbre jurídica internacional. En tal sentido, es bueno entender e interpretar que cuando analicemos las fuentes del derecho internacional público, se darán cuenta ustedes que efectivamente, como fuentes principales del DIC, tenemos a los tratados internacionales y a la costumbre jurídica internacional. Esas son las fuentes principales que tienen la capacidad de crear normas jurídicas internacionales para regular aspectos de la sociedad internacional. Por lo tanto, esta costumbre y estos tratados son base fundamental y se extienden en el tiempo y el espacio, los tratados a través de la buena fe, de la lealtad, porque hay una cláusula que es la pacta sunt servanda. Cuando veamos la Convención de Viena sobre tratados, el artículo 25 y 26 y 27 va a aparecer allí que los estados se obligan de buena fe, y entonces las relaciones internacionales a través de los tratados internacionales tienen que ser de buena fe. Esa es la base fundamental de Hans Kelsen. Entendiendo, también Hans Kelsen nos explica que muchos tratados, muchos acuerdos, muchos pactos internacionales
nacen efectivamente de la costumbre, vienen o devienen de la costumbre. Los sujetos internacionales o los sujetos sienten la necesidad de que se obliguen. ¿Por qué? Porque un comportamiento es repetitivo y quieren que ese comportamiento se convierta en ley, y entonces se convierte en ley a través o mandato a través de un tratado, de un acuerdo o un pacto internacional. Esa es la teoría de Hans Kelsen. Tenemos entonces la teoría del naturalismo, la teoría del voluntarismo, la teoría normativista o positivista de Hans Kelsen, y por último tenemos la teoría del marxismo. La teoría marxista, sustentada por Carlos Marx, se basa en tres aspectos fundamentales. Ustedes deben buscarlo y ampliarlo. Dice Carlos Marx que el fundamento del derecho internacional público radica en una realidad histórica, dialéctica y económica. Una realidad histórica que tiene como protagonista al hombre en una sociedad determinada, cambiante, inmutable, cambiante. Una realidad económica, porque ella habla del determinismo económico. La razón que mueve el mundo son las fuerzas de producción. Las fuerzas de producción, el capital, tierra y trabajo, que están en manos de los poderosos. Y una razón dialéctica, que es el contraste, la contraposición, la lucha, la oposición de contrarios, estableciendo en un proceso histórico, dinámico, cambiante, con base al determinismo económico, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y esto nos lleva a diversas etapas históricas, sociales, la etapa de la comuna, la etapa feudal, la etapa del capitalismo, la etapa del socialismo, en donde ahí se entienden y se interpretan diversos conceptos y cambios fundamentales, y siempre hay un antagonismo, una lucha entre el opresor y el oprimido, entre el amo y el esclavo, entre el capitalista, el burgués y el proletario. Y se llega a una sociedad, para Marx, a una sociedad ideológica, utópica, que no existe, que es la sociedad socialista o la sociedad comunista, en donde no existe Estado, en donde no existe religión, en donde no existe filosofía, en donde no existe derecho. Y cabe expresar, conforme a lo que ustedes saben como alumnos de primer año y están en segundo año, que es imposible analizar que existe una sociedad sin derecho, sin base religiosa, sin filosofía y sin leyes, y sin un conjunto de normas que la regulen. Por lo tanto, concluyendo, la teoría de Marx, el fundamento marxista, es que el derecho internacional público es una realidad histórica, teniendo como protagonista al hombre en una realidad social. Dialéctica, económica, porque se basa en el determinismo económico, no en las ideas ni en la filosofía, sino en el determinismo económico basado en las fuerzas de producción, que mueven todo el contexto económico. Y por último, una realidad dialéctica, una lucha y oposición de fuerzas de contrarios, apareciendo entonces la tesis, la antítesis y la síntesis. Ese es el fundamento del derecho internacional público para Carlos Marx.